Para INAU es un día muy especial, hoy es un día trascendente para nuestra institución y para el Plan CAIF en particular. Yo quiero empezar por lo que no debe faltar y por eso tiene que estar en primer término, que es el reconocimiento y el agradecimiento a todas aquellas y todos aquellos que han contribuido para que esto que hoy estamos formalizando se pudiera concretar. Empezando por casa, que tal vez no sea lo protocolarmente más atinado, pero por cierto tenemos que en ese sentido ser generosos en cuanto al elogio y el reconocimiento con nuestros propios compañeros. Quiero agradecerle mucho a la Secretaría Ejecutiva de Primera Infancia, al Programa de Primera Infancia, por el esfuerzo puesto detrás de esta iniciativa que hoy se concreta, pero por el esfuerzo que están poniendo y que estamos poniendo todos juntos a los efectos de impulsar el proyecto de ampliación de cobertura de primera infancia que está en ciernes y que venimos desarrollando con mucho compromiso, particularmente a partir de este año 2022. Quiero agradecerle mucho también, por supuesto, a CIEU por lo que ha hecho para que también esto finalmente se concrete en esta construcción conjunta que venimos realizando en el marco del proceso licitatorio y después de la adjudicación definitiva que se produjo este año, y transmitir públicamente, por cierto, nuestra expectativa, y más que nuestra expectativa, nuestra certeza de que tendremos una ejecución de este contrato que permitirá cumplir con todos los objetivos en tiempo y forma y que, por lo tanto, el próximo año estemos contando con la apertura y la inauguración de estos centros CAIF tan importantes para nosotros a los efectos de la atención de los niños en primera infancia. Quiero agradecer mucho a las organizaciones sociales, algunas de las cuales están presentes, particularmente al Comité Nacional del Plan CAIF y a los comités departamentales, que sin ellos, sin duda, toda esta maravilla que el país ha construido a lo largo de los últimos casi 35 años no hubiera sido posible, por el empeño y el compromiso que también ellos ponen y ellas ponen en esa gestión socioeducativa intransferible que tiene que ver con la atención de los niños, pero que tiene que ver, por cierto, con el seguimiento de su realidad en el ámbito familiar y en el ámbito comunitario, con las consecuencias sociales que sin ninguna duda benéficas desde ese punto de vista esa inversión pública y ese esfuerzo compartido entre el Estado y la sociedad civil tiene. Por supuesto, quiero agradecerle mucho también a la interinstitucionalidad pública por todo el trabajo de articulación y de coordinación exitoso que venimos desarrollando con el Ministerio de Desarrollo Social, naturalmente, que es el ministerio de referencia institucional para nosotros, con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que ha venido acompañando con mucho suceso y con mucha trascendencia todo este proceso de ampliación, las autoridades de ACE, y sin ninguna duda también reconocer el buen trabajo que venimos cumpliendo con la ANEP en lo que tiene que ver con esa articulación necesaria para la atención a la primera infancia, donde, por ejemplo, hemos detectado ya más de 1000 cupos que van a implicar la posibilidad de que en la atención de los niños de 3 años, en algunos casos sea INAU quien esté a cargo, en otros casos la ANEP, demostrando con eso la importancia de optimizar los esfuerzos y los recursos humanos y materiales para llegar más lejos y con más profundidad. Y por lo tanto creo que eso es lo que hoy se conjuga por parte de todos los que aquí estamos, la necesidad de avanzar en una política pública que resulta esencial y que el país la viene transitando con mucho suceso, como yo decía recién, desde hace tantos años. Esto para nosotros es un paso más, no un paso cualquiera, por las características de este contrato, por el volumen de la inversión, por lo ambicioso de los objetivos, medida esa ambición en términos de la cantidad de centros que vamos a estar inaugurando y de la cantidad de cupos que vamos a estar generando. Pero es un paso más en cuanto a que está en desarrollo y en ejecución un plan que nos tiene tomando medidas todos los días en el sentido de la ampliación de la cobertura y en el sentido, por lo tanto, de la expansión en el territorio de los dispositivos del Plan CAIF. En lo que tiene que ver específicamente con ampliaciones, quiero decir algo que me parece relevante. Ya hemos superado a esta altura del año, cuando estamos empezando septiembre, la meta que nos habíamos trazado y que le presentamos al Parlamento de 3.400 cupos de ampliación para este año 2022, cuando ya llevamos más de 4.000, incluyendo en ello 1.800 niños que asistían de 0 a 1 año una vez por semana a las experiencias oportunas y que ahora lo hacen cotidianamente. Más de 60 salas en más de 50 centros CAIF que están en plena ejecución en estos momentos.
la apertura de 11 nuevos centros en este año 2022, la construcción de estos 27 a partir de ahora y la construcción a partir de los próximos meses de otros 25, que estamos avanzando en la definición y ya estamos en las postrimerías de todos los actos preparatorios y de todo lo que concierne a la titulación de los terrenos para que rápidamente instruyamos a los fideicomisos correspondientes y empiece la construcción de esos otros 25, además de estos 27 que construirá CIEU en distintos puntos del país. Por esa vía vamos a alcanzar el objetivo que le transmitimos al Parlamento hace pocas semanas de ampliar en 17.000 cupos la cobertura al cabo del actual periodo de gobierno. El año que viene el Plan CAIF cumple 35 años. Desde el año 1988 no ha dejado de crecer y ha crecido en forma acumulativa y sin solución de continuidad. Y en esta etapa, por cierto, no ha sido la excepción, sino al revés. El actual gobierno no solo confirmó esa sana y rica tradición que el país ha venido construyendo, sino que inclusive, como todo el país lo sabe, hizo una apuesta categórica y concreta y fuerte a darle un impulso muy particular a la inversión en la primera infancia. Y lo hizo en un contexto difícil. El 1 de junio del año pasado, el presidente de la República hizo los anuncios respectivos en cuanto a la propuesta que después se concretó de incluir un refuerzo presupuestal en la rendición de cuentas que el Parlamento aprobó, cuando el país todavía vivía en ese entonces en la incertidumbre de una pandemia que no se sabía cuándo y cómo terminaría. Y sin embargo, desde el punto de vista de las definiciones políticas, se planteó la necesidad de apostar a la inversión en primera infancia en términos de dar una respuesta a la emergencia que en ese momento se vivía, pero en términos ya de invertir para el mediano y largo plazo en el bien entendido de que la inversión en primera infancia, como decíamos antes, es aquella que tiene la tasa de rentabilidad social más alta en cuanto a los buenos resultados que de esa inversión puede y debe esperarse, porque sin duda es una etapa de la vida de los niños y de las personas que empiezan su vida, donde mucha cosa se define y donde se define, por lo tanto, la suerte de esos niños y de esas niñas, pero por añadidura se define la suerte de la sociedad. Lo que hagamos o dejemos de hacer en la etapa de la vida de esos niños es lo que después logremos o dejemos de alcanzar en términos de la construcción colectiva y en términos de la calidad de la sociedad que entre todos construimos todos los días. De manera tal que en ese sentido, por todo eso, creo que este es un día muy especial, un día de celebración, un hito trascendente en el desarrollo de los planes que estamos ejecutando y en el camino, en última instancia, porque de eso se trata, de ser una sociedad más justa. Porque el Plan CAIF, si una característica tiene por todo lo que yo dije antes, es ese sentido de alcanzar la equidad como objetivo, ese concepto y ese valor tan asociado al ADN y a la idiosincrasia de los uruguayos. El sentido de igualdad, pero de la igualdad bien entendida, el sentido de la igualdad en el sentido de igualdad de oportunidades en cuanto a la necesidad humana de alcanzar la felicidad. Y eso es lo que, por lo tanto, está en el norte de todos estos esfuerzos que se hacen desde el Poder Ejecutivo, desde el INAU, desde la ANEP y desde la sociedad civil, que los realiza en última instancia el país y que, por lo tanto, en lo que a nosotros respecta, nos llena de satisfacción poder ser parte de este acto de hoy y poder estampar esa firma que estampamos hace un rato y que la estampamos con mucha alegría y con gran convicción. Muchas gracias. Todos los que hoy estamos aquí estamos en un momento grato que nos colma de alegría y de satisfacción, porque si hay algo que caracteriza la historia de este país, la historia de esta república democrática que hace poco celebró una fecha en donde en definitiva reconocemos todo nuestro proceso independentista, es que ha apostado siempre fuertemente por la educación. El Uruguay se ha caracterizado de ser lo que es en el contexto regional y en el contexto mundial porque siempre levantó la bandera de la educación pública, fue adelantado a su época, desde la primera escuela del general Artigas hasta la reforma bareliana, al primer jardín de infantes de Enriqueta Comte y Riquet. Siempre puso sobre la mesa la educación como elemento de justicia social, igualador y generador de oportunidades para todos sin distinción, pero como nos gusta decir, para aquellos que no eligieron nacer donde les tocó nacer, que tienen, por su condición de origen, diferencias sustantivas que pueden impactar en su proceso de vida, y ahí estuvo siempre en el Uruguay la educación.
La educación que hoy por hoy, como todos saben, necesita múltiples cambios, transformaciones, adecuaciones, proceso en el cual estamos con un conjunto de mujeres, de hombres, trabajadores de la educación que ponen su empeño para llevar adelante ese cambio necesario que la educación del Uruguay tiene que tener. En el marco de ese cambio necesario no hay que descuidar una cuestión que es fundamental, como es la atención de la infraestructura educativa, que también el Uruguay ha sido adelantado. Porque si uno recorre el país y mira los edificios emblemáticos que tenemos en nuestras escuelas, aquí en Montevideo, en todo el interior del país, más de 1.040 escuelas rurales funcionando, los liceos departamentales, las escuelas técnicas, esos edificios emblemáticos que se instalaron en el país de hace muchísimos años como monumentos y emblemas de lo que ha sido la educación en el país. Y hoy estamos ante una realidad distinta, diferente, que demanda otros esfuerzos. Estamos juntos consolidando un proceso que vino de construcción a través de esta modalidad y que no debemos olvidarnos, porque a veces cuando las cosas pasan, uno dice, bueno, pasó y estamos en otra cosa ahora. Nosotros tuvimos 2 años muy difíciles como país de pandemia, que nos tocó sobrellevar con esfuerzo de mucha gente. Y entre ellos parte de los equipos que están acá que hoy hacen realidad que este contrato se pueda firmar, porque tuvimos diversas vicisitudes que la pandemia nos fue poniendo sobre la mesa y se solucionaron. Hoy la ANEP junto al INAU, y no voy a repetir lo que dijo Pablo, en relación al trabajo articulado que estamos llevando con foco en lo que debe ser una política de Estado que ha trascendido gobiernos y que nos demanda mayores esfuerzos como es la primera infancia. Y para eso hay que mancomunar esfuerzos. Y hemos tenido reunión y el CODICEN ha resuelto que hay que ir más allá de la primera infancia. No solo con el INAU tenemos que trabajar en primera infancia, sino tenemos que trabajar en la atención de nuestros niños de las escuelas, en la atención de nuestros jóvenes de los liceos y de la SUTU que van a los clubes de niños o que van a los centros juveniles y que a veces caminan por andaniveles diferentes. La ANEP por un lado, el INAU por el otro. Tenemos que estar juntos con esa centralidad en nuestros niños y en nuestros jóvenes y para eso hay que coordinar, hay que articular, saber que somos distintas entidades con gobernanzas diferentes, pero que nuestro objetivo central es trabajar por la población y además saber que todas estas cosas somos depositarios de la confianza pública porque administramos dineros públicos. Administramos lo que la gente anualmente, mensualmente establece a través del pago de impuestos. Así que para nosotros es una alegría. Para la ANEP nosotros estamos atendiendo una situación muy compleja que teníamos y es bueno decirlo. Estamos atendiendo la difícil realidad de Canelones Este en cuanto a escuelas en Pinamar, en Pinamar, estamos también atendiendo en Parque del Plata Norte y estamos atendiendo en Empalme Nicolich y en Neptunia, lo cual resulta importante porque tenemos las escuelas superpobladas por la demanda, por el traslado poblacional que ha existido en esa zona. Estamos atendiendo cuestiones, voy a poner un ejemplo, porque trabajó mucho la subdirectora de Educación Inicial y Primaria, un jardín en Paso de los Toros que hacía muchísimo tiempo que reclamaba en un local absolutamente inadecuado, que para esos niños va a ser el antes y el después a partir de este nuevo edificio que estamos teniendo. 6 centros de educación en Montevideo, en Manga, en Piedras Blancas, en La Paloma, en Paysandú, en Soriano, en Cerro Largo, jardines de Infante 3 y 2 escuelas. Y en este contexto también decirles que estamos haciendo un esfuerzo de sustitución, de atención de los problemas de mantenimiento de la infraestructura educativa, que cuando llegamos a la ANEP lo detectamos severamente. La necesidad de no solo inaugurar obras nuevas, hacer sustituciones, sino mantener los 2.800 centros educativos que la educación pública tiene a lo largo y ancho de todo el país. Y venimos incrementando recursos. Es decir, que a estos recursos que ustedes ven aquí, que se destinan a la educación pública de este país, hay más recursos que estamos destinando desde el presupuesto de la propia Administración de la Educación, más lo que se destina desde el Ministerio de Educación y otras entidades de los niveles educativos superiores, como son las universidades públicas, además del INAU que aquí está. Es decir,
Con esto y redondeo, un país para ser próspero y feliz necesita invertir y comprometerse con la educación, y en particular, como decía Varela, con la educación del pueblo. Hoy estamos aquí juntos, ratificando nuestro compromiso con esa educación, con la educación que va a hacer posible que todos, pero sobre todo aquellos que más necesitan, tengan la herramienta fundamental para poder concretar su proyecto de vida. Y entre todos lo hacemos posible con el accionar que en nuestros distintos lugares llevamos y llevaremos adelante para que esto que hoy firmamos sea hermosa realidad. Muchas gracias. Yo quería simplemente dejar constancia de algo que a todos nos tiene que llenar un poquito el alma en un día como hoy. Se buscó qué fecha para firmar este convenio, esta adjudicación, que en realidad es un proceso que se inició en el 2018, que está muy lento. Encontramos de estos varios, sobre todo PPP, viales y educativas, que estaban como en realidad en punto muerto. Esa es la verdad. Una iniciativa que nos resultaba interesante, pero que estaba en punto muerto en cuanto a su ejecución. Un proceso muy lentos. Y este gobierno, además de generar otros instrumentos para financiar obras viales, educativas, entre otras, también lo que quiso es acelerar algunos procesos donde había un compromiso institucional. ¿Por qué? Por aquello de que las obras tienen que tener continuidad. Ustedes recordarán al presidente de la República decir que todo lo que está bien hecho lo vamos a hacer y lo vamos a mejorar todo lo que podamos. Lo que está a nuestro juicio mal hecho lo vamos a corregir y vamos a tratar de hacer cosas que no se hicieron. Ese fue el motivo, el leitmotiv del inicio de esta administración. Después, 13 días después, vino el tsunami. Y hoy hace exactamente 2 años y medio del inicio de la gestión. Una de las formas más lindas de festejarlo es poder firmar $42 millones en inversión, y subrayo la palabra inversión, porque no hay inversión más linda en su acepción más social de la palabra que es hacerlo en educación pública. Particularmente en educación, donde hemos tenido en estos días además una adhesión muy firme del ministro de Educación, del presidente de la ANEP, en defender algo en el cual el gobierno estuvo comprometido cuando se presentó ante la gente y dio su propuesta para que la gente le generara confianza, y la gente confió, que era una transformación educativa. Estos son parte de los procesos en los que nosotros queremos incidir en la reforma, más que en la reforma, en la transformación educativa. Y lo estamos haciendo, y ustedes, más allá de que algunos todavía no entienden que los procesos tienen una base de legitimación popular, que es la única que nosotros podemos aceptar y que convalida, que es la de la gente votando. Nosotros estamos haciendo lo que nos comprometimos a hacer. Y entendemos que era lo mejor, y la gente entendió que era lo mejor, y en eso estamos comprometidos a seguir para adelante, porque entendemos que no estamos hablándole a las corporaciones, estamos pasando por encima de las corporaciones y le estamos hablando a la gente, y particularmente a la necesidad de la gente en educación en primero que nada. Y en segundo lugar, en lo que tiene que ver con la primera infancia, aquí hay un gobierno que se comprometió, aún en los momentos más complicados en materia económica, porque la prioridad era la salud pública y cuidar a la gente, es en invertir, y vuelvo a ponerlo con mayúscula y subrayado, en primera infancia. $50 millones por año en primera infancia, que para nosotros es un orgullo poder decir que al final de este proceso vamos a tener uno de los gobiernos con la mayor política social de la historia de los últimos tiempos en el Uruguay. Así que no había mejor forma de celebrar, no digo festejar, celebrar la mitad del mandato firmando este tipo de acuerdos, que es un avance
cualitativo y cuantitativo en una dirección que las hemos marcado desde el principio del gobierno. 2 años y medio que parecieron una eternidad. Hoy estábamos hablando con algunos ministros de mañana y parece que llevamos 4 años de gobierno. Pasaron tantas cosas del 1 de mayo del 2020. Cambió tanto la realidad, nos condicionó tanto una pandemia mundial, nos acorraló una pandemia mundial, acorraló el mundo y acorraló Uruguay. Y Uruguay se tomó una decisión, el gobierno y la sociedad, de enfrentarla esta pandemia en materia sanitaria, pero no con la libertad responsable, pero no solamente hacerlo en materia sanitaria, sino cuidar otras variables que tienen que ver con los otros componentes de la afectación de una pandemia que tiene origen obviamente sanitario, pero su afectación derrama en todas las otras variables, que es la económica, que es la social, que es la educativa. Quiero recordar la batalla del ministro de Educación y Cultura, del presidente de la ANEP, en la presencialidad educativa en el medio de la pandemia. Cuánta resistencia y cuánto en realidad de tenacidad, porque estábamos respondiendo a un reclamo de la gente que tenía que ver con una realidad que para nosotros era muy cara, que era generarle a la gente que no sean años condicionados o que sean lo menos condicionados posible, porque estábamos afectando a los más vulnerables y estábamos asegurando la igualdad de oportunidades, o por lo menos dando las condiciones para que puedan generarse. En el peor momento, quizá en los últimos 100 años del Uruguay, porque no vivimos momentos parecidos. Y lo mismo pasó con la inversión en el fondo COVID y en todas las políticas sociales. Estamos hablando de cerca de 2.000 millones de dólares. Y hay una constante política social, hoy desarrollada por el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Martín Lema, donde va a marcar una impronta de un apoyo social que no tiene precedentes en la historia del Uruguay. Obviamente, después siempre la gente es la que decide y la que evalúa, y es lo bueno de los sistemas democráticos. Ahora, si la gente es la que evalúa y la que decide cuando le toca, al final de los periodos, también es bueno reconocer, validar y consolidar que la gente en su momento evaluó y decidió que este era el camino que teníamos que hacer. El de invertir en políticas sociales, invertir en primera infancia e invertir en una transformación educativa de la cual hoy no estamos haciendo otra cosa que hacer lo que comprometimos que íbamos a hacer. En la mitad del gobierno estamos en el medio del proceso y esperamos dentro de un tiempo poder decirle a los uruguayos simplemente que hicimos lo que nos comprometimos y que además, a pesar de todos los condicionamientos que el mundo, que el Uruguay generó en estos 2 años y medio y lo que viene para adelante, que es apretar el acelerador porque el condicionamiento de estos 2 años nos cambió a veces los ritmos de ejecución de muchas cosas, por decirle que estuvimos a la altura de las circunstancias. Muchas gracias.